Muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí una vez más en Sanamente, sintoniza con tu bienestar integral. Y queremos agradecer en primer lugar al Comité de la Cooperativa Sagrados Corazones, el Comité de Educación, por auspiciar este espacio, por promover todo lo que guarda relación con la salud mental y emocional y así invertir en una salud integral de toda la comunidad y de todos nuestros oyentes. Vamos a continuar con la serie en este programa que habíamos iniciado sobre inteligencia social. Hoy ya estamos con el cuarto y último capítulo de la serie Inteligencia Social y hoy vamos a ver 14 ejemplos y casos prácticos de cómo podemos desarrollar inteligencia emocional y social. ¿Por qué? Porque dijimos desde un principio que no existe inteligencia social si primero no cultivamos y no trabajamos y desarrollamos una inteligencia emocional en nosotros. Entonces, hoy quédate ahí reprendido porque hoy vamos a ver casos prácticos, cómo desarrollar concretamente y con ejemplos específicos, fáciles y concretos, cómo desarrollar inteligencia emocional y inteligencia social. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, licenciada Jadichi? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí en RS Online, en el programa Sanamente. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio. También al Instituto de Altos Estudios Cooperativos, IAEC, que forma parte también de los proyectos que tiene esta cooperativa. Estamos en este capítulo, como estamos hablando, donde ya culminando inteligencia social. El siguiente programa va a tratar sobre aspectos de los que pasa a la gente que ejerce en el área de recursos humanos. Va a ser un capítulo bastante práctico el próximo sábado, pero en este nosotros queremos que la gente se concentre en cerrar esta página que es la relación entre inteligencia emocional y social, porque van de la mano, porque las situaciones uno no puede separarlas, sino que se dan en conjunto. Y lo que nosotros tenemos que obtener y lograr y que hoy puedes decidir es determinar si quieres entrar en ese proceso que es potenciarse a uno mismo. Así es, Jesús. Bueno, entonces hoy vamos a estar ya concretamente viendo así ejemplos, 14. Ojalá que nos dé el tiempo, ojalá que nos alcance realmente. Vamos a hacer todo lo posible por desarrollar los 14 ejemplos, así para que la gente pueda ya quedarle clarísimo con ejemplos concretos sobre inteligencia emocional e inteligencia social. ¿En qué escenarios, en qué momentos, en qué situaciones y cómo nosotros entrenamos y vamos trabajando esto de la inteligencia emocional y social? ¿Está bien? Así mismo. Estábamos hablando de cuáles son las habilidades que componen a la inteligencia social. Eran 6, estuvimos desarrollando una cada una. Hablamos de escucha, la capacidad de escuchar, hablamos de los conocimientos de los roles sociales y las costumbres de un grupo en donde nosotros estamos interactuando en un momento específico, hablamos de la comunicación verbal, no verbal, la conversación fluida, hablamos del entendimiento de cómo funciona la sensibilidad del otro. Hablamos también sobre el rol que nosotros nos toca ejecutar, llevar, el rol que nos toca en determinados momentos y diferentes circunstancias, la familia, el trabajo, entre los amigos. Y también hablamos de la construcción y el mantenimiento de una imagen externa que guarda más relación ya con el carisma y la imagen que uno proyecta ante los demás. Eran justamente las habilidades, entre otras, que se encuentran dentro de la inteligencia social. Y ahora vamos a ver ejemplos, Jesús. Entonces, tu inteligencia emocional, ¿verdad? Es tu habilidad para identificar emociones y decidir cómo reaccionás y te comportás y respondes ante esas emociones. Inteligencia emocional. Y en inteligencia social las características principales son la empatía y la preocupación. Sí, y también es tu capacidad de relacionarte y vincularte con los demás, claro, de forma afectiva. Con el otro, sí, exactamente. Así mismo es. Y de esta manera producir los resultados que deseas. Finalmente estas son herramientas y competencias que
vas a necesitar a la hora de trabajar en entornos colaborativos, trabajar en una empresa, interactuar en un equipo de trabajo. O sea, nadie puede manejarse así de forma aislada. O sea, donde vamos siempre estamos inmersos en un grupo o en un equipo de personas. Claro, ningún hombre es una isla, dice la famosa frase. Exactamente. Y bueno, y un individuo emocionalmente inteligente es muy, muy consciente de sus propios estados emocionales y también es capaz, Jesús, de identificar y manejar esos estados emocionales. Así que atenti, vos que nos estás viendo, nosotros vamos a ir haciendo énfasis, ¿verdad?, en los títulos de cada ejemplo. Pero como habíamos dicho, no existen ejemplos por separado, es una misma situación, pero la idea de hacer ese énfasis en esos títulos que vos puedas ir concentrándote en ver cuántas perspectivas tiene una situación real. Así es. Entonces que también te animes a decidirte hoy a dar el gran paso de modelarte. Así mismo es. Bueno, y las personas con inteligencia emocional entonces están especialmente sintonizadas con las emociones que otros experimentan. Hablamos de que son sensibles y se dan cuenta de las señales emocionales que el otro le está enviando, ¿sí? Hay un darse cuenta, yo me percato, algo te pasa. ¿Qué es? Es enojo, es tristeza, es rabia, es envidia, es temor, es vergüenza, ¿sí? Me percato de esas señales emocionales. Y esto, ¿en qué me ayuda? Me ayuda a ser una mejor madre, un mejor padre, una mejor hija, un mejor hijo, una mejor esposo, una mejor novia, un mejor novio, un mejor hermano, una mejor hermana, ¿sí? Entonces, nada más y nada menos. Y la buenísima noticia es que se pueden desarrollar estas habilidades. Esa es la buena Énfasis en se puede desarrollar. Muy bien. Entonces, vamos al primer ejemplo, Jesús, ¿sí? ¿Comprendes tus emociones? ¿Comprendes tus emociones? Cuando sientes una emoción, ¿eres capaz de reconocerlo, Jesús? Identificarla, qué sientes, darle un nombre y comprender qué eventos y pensamientos está disparando esa emoción. Eso se llama autoconciencia. Sí, así es. Entonces, qué importante es que yo haya un darme cuenta, a ver, me doy cuenta, me pasa algo, estoy sintiendo y también identificar qué pensamiento disparó esa emoción. Yo algo tuve que pensar. Claro, otra cosa que tenés que tener en cuenta también es qué situaciones te provocan a vos pensar, y porque también están situaciones subjetivas. Entonces que pueden hacerte, vamos a decir, una tendencia a traer ese pensamiento que estás comentando. Sí, fíjate, te voy a dar un ejemplo, Jesús. Por ejemplo, en el caso de cuando tenemos pensamientos rumiantes, ¿sí? Pensamientos rumiantes, rumiar es lo que hace la vaca, ¿verdad? Que tiene varios estómagos y regurgita, creo que se dice, ¿verdad? Para que la gente entienda en general, el punto sería cuando vos no dejás ir eso de vos, estás ahí con eso, estás trabajando, o sea, estás masticando, dice, una y otra vez. Estoy ahí masticando y teniéndolo ahí, no lo trago todavía, no lo dejo pasar, no doy vuelta a la página, me aferro a eso. ¿Por qué nos aferramos a eso? Porque habíamos hablado en un programa que la mente siempre tiene presente lo pasado, porque es lo que sabe. Entonces tenemos esa tendencia que es recoger. Nosotros te invitamos hoy a entender que para modelarte el primer paso es soltar. Jesús, y bueno, entonces yo ahí, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy rumiando, ¿verdad? Estoy masticando y remasticando y volver a masticar y volver a lo pasado que me generó un malestar, puede ser un enojo, una tristeza, ese pensamiento claro que va a detonar emociones. Si fue un enojo el que tuve en su momento y me generó rabia y enojo, claro que voy a sentir eso. Ahora, si es algo que me pasó y me causó tristeza en su momento, y si yo vuelvo a repasar en mi mente una y otra vez ese pensamiento, claro que me va a generar tristeza. Entonces, la autoconciencia es esta capacidad de, me siento mal, tengo este malestar, estoy enojado, estoy triste, cualquiera de los dos estados podrían ser. Espera un poco, ¿qué estuve pensando? Ahí estaba recordando y era un mal recuerdo. Y ahí entra el tema de la autorregulación. Sí, yo digo, no. Pensar así me genera este malestar y me siento mal y eso no trae ningún beneficio. Entonces yo deliberadamente escojo cambiar de pensamientos. Entonces vos sabés lo que te conoces, sabes cuáles son las situaciones que provocan en vos determinadas respuestas emocionales, Jesús. Situaciones, así mismo. Y estas situaciones, por ejemplo, como estás diciendo, si una persona tiende a la tristeza,
o sea, viene la emoción de la tristeza. ¿Qué me hace sentir triste? Bueno, en tal café, cuando yo me reunía con mi mamá que ya no está, me voy y me genera tristeza. Entonces, si yo quiero estar en una situación donde me voy a reunir con alguien y mostrar lo mejor de mí, no le voy a llevar a A ese ese café. café, Eso es totalmente. parte de la inteligencia emocional y la social, porque yo quiero interactuar bien. Entonces, para Claro, interactuar bien, tengo que buscar situaciones y escenarios donde yo esté bien. sí, Por eso es bueno escoger, ver bien qué situaciones generan en mí esos pensamientos. así es. Y acá te doy un ejemplo concreto. Sentís preocupación, identificás que la emoción que estás sintiendo es miedo. Sentís preocupación, algo te preocupa. Bueno, después te pones a pensar bien y lo que sentís es miedo. Entonces también te das cuenta que la situación en la que sentís miedo es cuando tu equipo de trabajo comete errores. Vamos a suponer que sos un jefe, un coordinador, un encargado. Sentís preocupación, identificaste que es el miedo y identificaste que es cuando tu equipo de trabajo comete errores. Entonces, además, identificás el pensamiento que originó el miedo. Entonces, puede ser un pensamiento, eh, por ejemplo, no vamos a ser capaces de cumplir los objetivos. Viene ese pensamiento. No vamos a ser capaces de cumplir los objetivos. ¿Sí? Ahí hubo un darse cuenta, ¿sí? Y vos, ¿qué tenés que hacer? Reemplazar ese pensamiento. O sea, no, Reemplazar. reemplazar. Eso es, reemplazar. Va a venir esa idea a tu mente y vos tenés que rechazarla y reemplazarla por una de, no, vamos a lograr. Entonces yo decido reemplazar Así es, y me ejercito en reemplazar. así Esto no es es. algo mágico que hoy pienso, voy a reemplazar el mal pensamiento. Salgo de acá, abro la puerta y ya reemplazo todo. No, no, no. Va a venir el pensamiento. Eso habíamos hablado de la gestión emocional. Que viene el pensamiento y yo digo, bueno, esto yo tengo que gestionarlo. No puedo dejar que me secuestre. Hablamos de secuestro emocional, porque eso me paraliza. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Decidir superar esa situación. ¿Y cómo podemos hacer? Si me viene la tristeza, tratar de concentrarme en qué me pone contento y hacerlo. Me pone contento tomar un jugo de naranja, o sea, buscar cosas, acciones que Sí. hagan un efecto contrario a lo que estoy sintiendo que me invade. De hecho, Jesús, que yo nunca voy a olvidar una experiencia que tuve. Yo de ahí aprendí, cuando eso todavía no estaba en el tema de psicología, pero a mí me había llamado mucho la atención. Me acuerdo, yo estaba así, el popular Pirebay, en guaraní, ¿verdad? De mal humor. Me acuerdo, estaba de mal humor y pasé frente a una heladería, era joven, o sea, saliendo de la adolescencia, pasé frente a una heladería y compré un helado, ¿verdad? Y comencé a tomar mi helado. Y vos sabés que me sentí bien. Y después yo dije, ¿por qué me siento bien? O sea, se fue. Y bueno, en ese momento sabemos que la comida, y he aquí la razón y el motivo por qué muchas veces estamos tristes o estamos preocupados y Comer o no comemos. comer. Porque, porque se liberan muchas hormonas del bienestar y del placer. O sea que al rato a mí me cambió totalmente mi estado de ánimo. Yo estaba feliz. Literalmente el helado me cambió el estado de ánimo. Bueno, nosotros así también podemos ver. Bueno, yo les cuento también qué hago. Otra estrategia que suelo usar es me pongo a ver bloopers. Así me voy a YouTube y busco bloopers, esos que te hacen lagrimear de la risa, porque quiero voluntariamente cambiar mi estado de ánimo. Si estoy enojada, por ejemplo, y no estoy pudiendo despegarme de esa emoción negativa, siento que todavía me embarga, siento que todavía está ahí de forma intensa, entonces, y no estoy logrando. Entonces, una de las estrategias que yo uso es esa. Entonces me voy y miro, y como es simpático, tengo ya así mi grupo a quien le sigo, ¿verdad? Las risas y la carcajada generan un montón de hormonas del bienestar, es sano, es saludable, es positivo y me saca a mí, y yo sé que cualquier persona que ría sale, a carcajadas sale de cualquier estado de ánimo negativo en la que pudiera haber estado. Claro, claro, claro. Entonces, Muy cierto lo que te está aportando. Entonces, y cada uno tiene su propia estrategia. claro, entonces le invitamos a todos ustedes. Este es el ejemplo muy sencillo. Me siento triste. ¿Qué puedo hacer para estar feliz? ¿Qué cosas me ayudan a estar feliz? En el caso de la LIC es un helado, puede ser un jugo, puede ser ir al gimnasio, Hay puede gente que sale a ser caminar. ir al cine, salir a caminar. Sí. Pensar en tu estrategia, no necesariamente tiene un costo. Y a veces está como dice esta doctora, que es psiquiatra, que tiene
Marian Rojas, ella escribió un libro que se llama Tu persona vitamina. A veces es ir a encontrarte con tu persona vitamina, esa persona que te nutre, esa persona que te levanta Claro, para ese arriba. vínculo Exactamente. como decir, te mata de la risa. Así mismo. Bueno, después tenemos un segundo ejemplo, Jesús. Sí, claro. Gestiona tus emociones cuando aparecen, que es lo que estamos hablando ahora. Ujú. Entonces, una vez que uno es consciente de lo que está sintiendo, uno tiene que hacer una pausa, Sí. hacerse cuestionamientos sobre sus pensamientos. ¿Desde qué perspectiva yo estoy viendo esto? ¿Cómo estoy tomando esto? Ujú. ¿Verdad? Y eso te ayuda a regular, a pensar, ¿por qué le doy tanta importancia a esto que está pasando ahora? También te despeja la mente, porque habíamos dicho que cuando uno está con miedo se bloquea, pues nuestro ejemplo principal es el miedo, ¿verdad? Y le voy a dar algún ejemplo que le va a parecer absurdo. Te vas en el vehículo, vamos a suponer, ocurre algo eléctrico, se te apagan tres luces, ¿verdad? Y justo te vas otra vez sin esas luces manejando y chocas otra vez contra la luz que andaba y se apaga. Entonces algo te desesperas y decís, bueno, ¿y qué hago? Y después te das cuenta que porque entendés un poco de mecánica, que lo que ocurrió fue que con el corte se quemó uno de los foquitos. Entonces vos cambiás por donde se golpeó el foco, cambiás el foco de lugar y tenés luz otra vez y podés irte. Entonces eso también viene una situación que sentimos a veces que nos supera, y tenemos que ver en ese escenario con qué yo le puedo mejorar y gestionar que no me embargue y ver que lo puedo solucionar. Entonces arreglas esa lucecita, te vas a un taller viendo el camino y ahí lo reparas completamente. Pero por ahí va, no es que una situación es eterna en el tiempo. No es porque algo que me produce el miedo va a durar eternamente. No, yo puedo ir buscando en esa acción, por eso justamente es gestionar cómo yo hago para resolverlo. Entonces si yo ya estoy haciendo mi primer paso, que es conocerme y qué me causa esos pensamientos, ya voy haciendo como un plan de emergencia para cómo gestiono yo esa emoción, en este caso el miedo. Y de esa manera también evitamos reaccionar impulsivamente. Más de uno hemos visto a alguien que se ha puesto nervioso, le secuestró nervioso, pateó algo y se lastimó la pierna. Así es. Entonces, si nosotros evitamos reaccionar impulsivamente, entonces somos capaces de decidir conscientemente, reflexivamente, cómo vamos a utilizar la emoción que estamos sintiendo para responder ante la situación en la que nos encontramos. Daba un ejemplo, Jesús: te vas en el auto, te quedaste sin luces, es un lugar oscuro, estás en riesgo porque no se te ve cuando transitas por la calle. Y hay un riesgo ahí, por ejemplo, de choque. O sea, hay un riesgo de multa, hay un riesgo de un montón de cosas tal vez, ¿verdad? Entonces, antes de entrar, que te embargue y te paralice el miedo, el pánico, ¿verdad? O la ira también, porque hay gente Claro, hay que gente las cosas dejan que de funcionar y le da un ataque de ira, ¿verdad? sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo puedo resolver esto de tal manera a encontrar una solución? Ese es el camino, Jesús. Claro, la dimensión de esto es tan grande, realmente es tan grande, o a mí Sí. nomás me parece grande. Claro, no hacer un mundo. No hace un mundo la situación, Y eso es muy ¿verdad? importante en la inteligencia emocional y social. No Y por voy a eso se hacer le un llama, mundo de esto. claro, y por eso se le llama respuesta asertiva, porque lo que yo hago es desde Ni un muy, punto, ni tan, tan. claro, desde un punto consciente, me doy cuenta y busco una solución dentro de mis posibilidades, porque siempre en mis posibilidades hay algo que hacer. Inclusive la última solución ya es hasta ignorar a veces la situación, porque realmente no puedes Sí, hacer nada, pero realmente tampoco no es que te afecta tanto, sino que vos nomás estás haciendo demasiado, te estás concentrando demasiado estás en eso. armando un drama. Un drama. Muchas veces Un hacemos ejemplo eso. para mucha gente que estuvo en la adolescencia, tanto mujeres como varones, hoy día es el acné. Hay gente que le sale un barrito en la nariz y ya se Sí, desespera, pero justo tiene una fiesta, ¿verdad? es un Y, clásico, en serio. y el acné ¿es mortal? No. ¿Te impide ir a la fiesta? No. Pero no tengo dinero para comprar X cantidad de productos que pueden quitarlo. Excelente, pero igual te puede ir, igual te puede divertir. O sea, Claro, a eso más exactamente. vamos, Y eso no. es poner en perspectiva la Sí, situación. claro, ¿a dónde te ibas a bailar? Y dígame cuánta luz hay en el lugar donde yo valgo, ¿verdad? Pero vos seguís pensando en tu acné en la nariz, ¿verdad? Claro. Y Jesús, y siguiendo incluso con el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, tenías miedo porque no llegar a los objetivos. Entonces te diste cuenta, ¿verdad? ¿Cuál era tu miedo? Pues sí, bueno, te das cuenta que vos y tu equipo tienen la capacidad, reemplazás el pensamiento, ¿sí?
Es reemplazar el pensamiento, cuestionas ese pensamiento negativo, ese pensamiento limitante, ese pensamiento que te genera ese malestar, lo cuestionas y lo reemplazas por otro más ecológico, más, saludable, más nutritivo, más provechoso para vos y tu bienestar. Se dan cuenta que todo lo que estamos hablando se puede hacer grupalmente también, pero siempre es bueno el que va a dirigir esto, empezar por él. Y todo esto estamos diciendo de reemplazarlo, se puede compartir. ¿En qué momento el equipo siente miedo, por ejemplo? ¿En qué momento el equipo? ¿Ustedes por qué ante esta situación reaccionamos de esta manera? Voy tirando forma para que vean cómo es inteligencia emocional y social, Social. van de la mano. Jesús. Entonces, Y acá incluso, mira, en ese ejemplo de la preocupación del jefe, ¿verdad? Sí. Y de no llegar a los resultados. Qué importante es que él pueda gestionar ese miedo, reemplazar ese pensamiento y también y no comunicarle y transmitirle ese temor y esa inseguridad a su equipo, ¿sí? Por eso es importante la autorregulación, pero acá entra, por un lado, la inteligencia emocional del líder y la inteligencia emocional, la inteligencia social también del líder. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación o circunstancia que está viviendo internamente, guarda la compostura y elige y decide cambiar su pensamiento y por lo tanto también va a cambiar su sentir, esa emoción que siente, y también va a cuidar cómo se comunica con su equipo, no transmitirle temor, inseguridad. Claro, porque que no cunda el pánico, decía el Chapulín. Que no cunda el pánico sería, ¿verdad? Y vos sabés que parece muy simpática esa frase del Chapulín, pero recordemos que Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, era una persona muy instruida. Y como en una frase como que no cunda el pánico, ya nos está transmitiendo esto que usted está diciendo hoy acá en el programa científicamente demostrado. Así es. Y entonces cuando ocurre eso, yo soy el que no tiene que hacer cundir el pánico. No hagas cundir el pánico, ¿verdad? Claro, no seas Chapulín desesperado. Mesúrate. Exactamente. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo, ¿sí? Confías en tu capacidad para conseguir objetivos. Y este es un desafío que todos tenemos porque todos tenemos objetivos en la vida. El primer paso es creer en mí mismo, ¿se dan cuenta? Que puedo hacerlo. Entonces lo que yo tengo que hacer es que mis objetivos realmente, cuando yo me siento a pensar en ellos, construir el camino, te decían algunos. Paso 1, tengo que tener esto. Paso 2, tengo que tener aquello. Paso 3, tengo que tener lo otro. Yo me recuerdo, estaba viendo una grabación del pastor Emilio Abreu, cuando hacía natación, que él explicaba cómo él hizo para llegar hasta Estados Unidos, donde hizo natación, ¿verdad? Y él fue poniéndose paso. Primero hizo el parque Caballero, me acuerdo, poner a nadar, después vencer temores para nadar, después ya ahí consiguió un segundo paso donde ya fue a otro lugar mejor a practicar, después llegó a irse a Estados Unidos, y él siempre fue superando. Entonces, cuando uno quiere algo, ir poniéndose obstáculos. Otro ejemplo es Chilaver, que le estaba escuchando. Ponerse metas. Ponerse metas. Y que Chilaver fue haciendo paso. Y cuando la gente decía, vos no podés, él nunca perdió la confianza en sí mismo. Ahora está en el Paseo de la Fama, creo, de semana pasada, José Luis Chilaver. Y hay mucha gente muy conocida. Vimos ahora que Joshua Duersen se acaba de estar en el podio en una competición, primer paraguayo, ¿verdad? Y ahí vos vas viendo cómo la gente va superando el yo no puedo por el puedo. Pero no es una forma, vamos a decir, lejos de la realidad, sino que al contrario, con trabajo duro, yo voy haciendo esa confianza en mi capacidad. Porque si yo en eso me enfoco y le dedico tiempo, voy a confiar en la capacidad para conseguir ese objetivo. Porque acá también viene otra cosa, que es que a veces la gente pierde la autoconfianza porque realmente nunca le dedicó el tiempo a lo que quería alcanzar. No trabajó. Entonces, una persona que se propone trabajar y desarrollar inteligencia emocional e inteligencia social, entonces aprende a cuestionar y de pasar por alto pensamientos inútiles, ¿sí? Que no te suman, que no te dan ningún provecho, ¿sí? O sea, ponerte a pensar en algo que te da miedo y alimentar ahí ese miedo no tiene sentido. Acciona en todo caso y ve cómo podés neutralizar ese posible o factible riesgo que te está preocupando, pero hace con acciones que mitiguen el riesgo, no ahí paralizado, consumido por el temor. Esa es la propuesta de la inteligencia emocional y social. Entonces vos lo que haces, como decía Jesús, enfocás tu energía en cultivar y nutrir pensamientos útiles, que te sean de provecho, que te generen un bien sentir. Si vos bien pensás, vas a bien sentir. Es así, porque es primero lo uno y luego ocurre lo otro. Una frase que te decían para aquellos que practicamos fútbol es, mira al arco.
No te concentres en el tamaño de tu contrario, mira el arco, ese es tu meta, meter el gol. Bueno, vos querés trabajarte a vos mismo. Bueno, no te concentres hoy estoy en el fondo del pozo, concéntrate en cuál es mi primer paso para salir del pozo. Sí. ¿Se puede salir del pozo? Claro que sí se puede. Y eso es ir construyendo la capacidad, ir nutriendo el pensamiento de yo puedo salir del pozo. Es también, por ejemplo, si te viene el pensamiento, no voy a ser capaz, no voy a poder con esto, no voy a ser capaz. ¿Qué haces? Vos tomás una decisión. Paso por alto este pensamiento. No voy a repetir una y otra vez ese mismo pensamiento en mi mente, ¿verdad? Y voy a recordar cuáles son mis habilidades. Y también voy a recordar que si hoy no tengo las habilidades, el grado, el nivel que me gustaría tener, las habilidades se desarrollan. No terminó el mundo. Y todo en la vida, todo lo que vale todo lo que vale la pena en la vida es un proceso, no es un evento, es un proceso. Claro, y eso es lo que es el ejemplo 4 que es la automotivación. Y ahí van viendo ustedes, ahora hicimos énfasis en automotivarse, que es el ejemplo 4. Entonces no existen ejemplos separados, es una situación donde hay diferentes momentos que yo tengo que entender. Entonces en el primer paso nosotros habíamos dicho que uno tiene que comprender sus emociones. Y ahí ya, primero, ¿qué estoy sintiendo? Después tengo que ver cómo hago, gestiona tus emociones cuando aparecen. ¿Cómo hago ahora para revertir esto? Después lo que pasa, viene algo y vos decís, bueno, confío en mis capacidades, yo puedo. Claro, Entonces reemplazás. vas reemplazando tu Primero pensamiento. te viene un pensamiento negativo, no voy a poder, ese es el pensamiento, no lo voy a lograr, no voy a ser capaz, puede ser yo o incluso el equipo no vamos a ser capaz. ¿Y vos qué tenés que hacer? Ahí deliberadamente e intencionalmente reemplazás ese pensamiento, lo rechazás y decís, no, yo rechazo esto, no voy a estar repasando una y otra vez esta idea, este pensamiento y lo reemplazo por algo más efectivo. Y ahí entra el cuarto ejemplo que es cómo te automotivas, que es cuando fortaleces tu autoconfianza y regulas tus emociones. Entonces, ¿para qué? Para ser capaz de enfocarte en los objetivos que son importantes para vos. ¿Sí? Entonces vos no estás gastando o quemando tu energía en miedo, en temor, en ¿será que voy a llegar? ¿Será que voy a poder? ¿Cómo me va a ir? No, porque eso insume energía, Jesús. Y ahí entra el ejemplo de Chilaver que él cuenta de ese que le dijo que él no iba a ser arquero. Le dijo, no, yo no voy a creer en este señor, yo voy a creer en mi fortaleza, yo estoy entrenando. Y una decisión lo cambió todo. Y lo cambió muchas todo. veces nosotros no decidimos, aceptamos veredictos, diagnósticos, adjetivos descalificativos de otras personas. Muchas veces, muchas de ellas son personas que fueron autoridad en nuestra vida. Entiéndase, una mamá, un papá, un abuelo, una abuela, que tal vez porque estuvo herida, lastimada, no sé, amargada, nos lanzó un descalificativo, nos etiquetó de una manera negativa, o un profesor, un docente, que nos marcó. Sin embargo, nosotros tenemos el poder y la autoridad de decidir, elegir, aceptar o no aceptar ese diagnóstico negativo, ese veredicto negativo, esa calificación o esa devaluación que hicieron de nosotros. No tenemos por qué aceptar. Es como dijo Jesús, lo que hizo Chilaver. Entonces, ejemplo, cuando te sentís desanimado, por ejemplo, y te recordás por qué es importante para vos alcanzar tu meta. Saben que es normal y natural que cuando vos tenés una meta y un objetivo y es algo tal vez medianamente difícil de alcanzar o toma su tiempo porque implica un proceso, es importante recordar por qué es importante para vos esa meta. Eso te ayuda, eso te energiza nuevamente, Jesús, para no tirar la toalla. Nosotros tenemos que encontrar estrategias que nos ayuden a mantenernos, a perseverar, a ser disciplinados. Sí, tenemos que encontrar estrategias con nosotros mismos porque a veces nuestra mente nos sabotea. ¿Sí? Entonces, ahí está. Después, ¿qué tenemos también, verdad? Tenemos la escucha activa a los demás. La escucha activa a los demás que yo trato de concentrarme en qué están pensando los demás, escucharles, saber qué piensan de mí, de mi actuar. Pero no es para latigarse a uno mismo, sino para entender qué estoy proyectando yo, qué es lo que los otros ven, ¿verdad? Desde qué perspectiva ellos me miran. ¿Mi perspectiva está abarcando la mayor parte de lo que yo quiero mostrar o no? Porque a veces uno también piensa que es bueno en algo y no lo es, ¿verdad? Y entonces es bueno escuchar al otro para ver. A mí me parece que si vos, volvamos al ejemplo de Chilaver, que decía, ¿cómo yo puedo destacar? Y alguien le dijo, y tenés que hacer algo diferente. Y piensa, ¿y qué hace el arquero? Se queda en el arco. Ah, bueno, entonces puedo patear.
y buscó una alternativa para mejorar. Entonces empezó a chutar, metía goles. Y él es famoso. Es un gran ejemplo para esto Yo que es quiero dar otro ejemplo Sí, también, ¿verdad? Vamos a suponer que estás en un lugar, no importa qué escenario sea, puede ser en el trabajo, entre los amigos, conocidos, ¿verdad? Y están en un diálogo, en una ronda donde están dando su punto de vista, su parecer, y sale una persona y dice algo y da un punto un punto de vista diferente al tuyo, ¿sí? ¿Qué es tener inteligencia emocional y social? Escucharla activamente, no que tu primera reacción dice, ¿y este por qué me lleva a la contra? ¿Qué tiene este contra mí? O sea, si vos empezás con ese diálogo interno, ahí no estás desarrollando ni generando inteligencia emocional y mucho menos social también. ¿Por qué? Porque vos ya vas a sentir un rechazo hacia esa persona y eso se percibe. Nosotros percibimos el rechazo cuando la gente nos rechaza. Eso es muy difícil que uno no se dé cuenta. Entonces, cuidado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Escucharle atentamente y enfocar tu energía en lo que está diciendo, ¿sí? Escuchar con curiosidad, con receptividad y buscar entender por qué piensa así y por qué actúa de esa forma. Y sencilla la respuesta, es otra persona, es un otro, ¿sí? Estoy yo y él es un otro, que es legítimamente un otro. ¿Qué significa legítimamente un otro? Tiene derecho a pensar, sentir, totalmente diferente a mí, no tiene por qué ser mi clon, no tiene por qué ser mi fotocopia, o sea, ahí entra también mucho la madurez y la humildad que necesitamos tener para interactuar con las personas. Y entonces, en vez de prestarle atención a que él piensa diferente a mí, enriquecerte con lo que esa persona está diciendo. ¿Por qué? Porque te puede aportar algo nuevo, novedoso que no contemplaste, no lo viste desde esa arista, desde esa perspectiva. Y a ver, no existen pues verdades absolutas. no existe nada absoluto. Lo que usted dijo, licenciada, es muy cierto. Hay que mantener siempre la humildad. Hay que mantener la humildad porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a pisar tierra. Y Porque no rechazarle, Jesús, a la persona cuando piensa diferente a vos. Vos estás discrepando con su criterio. Es el criterio lo que uno discute, no es la persona. El popular no vaya a personalizar. no vaya personalidad, eso es muy cierto. Y vos Ni sabés, juzgar. ni juzgar. Y vos sabés que eso es lo que hace que la persona también sobresalga. Eso es lo que hace que el equipo también le adopte, que uno tiene esa actitud humilde y mansa. Porque nadie quiere a la persona que no te da tu espacio. Nadie tampoco quiere a la persona que no se da su espacio. Entonces es un ambos. Yo doy espacio y mantengo mi espacio. Y eso únicamente lo consigo comunicándome asertivamente, que es otro paso. Porque si yo estoy gestionando mis emociones, tengo que procurar comunicarme con asertividad. Entonces expresar con seguridad, con calma, firmeza, empatía, aquello que yo pienso, pero siempre con respeto. Así es. Y ayudarte, ¿verdad? Pasar por alto las cosas, las cuestiones, ¿verdad? En vez de juzgar, tratar de entender por qué a lo mejor tiene una historia de vida durísima, le traicionaron, a lo mejor está preocupadísimo por algo, a lo mejor tiene una amargura por algún daño que le hicieron en su niñez. Entonces, miles pueden ser las razones de por qué una persona actúa como actúa y reacciona como reacciona. Entonces, acá es importante ponerse en el lugar de la otra persona, no juzgarle y decir, bueno, por alguna razón ha de ser y bueno, pasar por alto. El ejemplo número 7 tiene que ver con comunicarse asertivamente. Cuando nosotros gestionamos nuestras emociones, logramos esta comunicación asertiva. O sea, podemos expresarnos con calma, con seguridad, con empatía y con respeto. No de forma agresiva, tampoco de forma insegura. Es encontrar un medio. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, es que yo no te importo y me haces sentir sola, yo puedo decir, cuando me dijiste que no me podías ayudar, yo lo interpreté como que no era importante para vos y me sentí sola. Es una forma. Entonces, qué importante es no acusar al otro. Cuando nosotros hacemos un reclamo, no usemos adjetivos descalificativos o adjetivos contra la otra persona y no nos centremos en ella. Centrémonos en lo que nosotros estamos sintiendo. Cuando vos hiciste esto, yo sentí esto. Cuando vos dijiste esto, yo entendí esto. Entonces, le contamos a la persona que lo que hizo o dijo nos hizo sentir tal o cual cosa. Esa es la manera de comunicarse asertivamente. ¿Ok? Entonces,
vamos al ejemplo número 8, que es: ¿manejas los conflictos de forma constructiva? Entonces, si es que nosotros ya nos comunicamos de forma asertiva, no agresiva, pero tampoco temerosa ni insegura, entonces somos capaces de regular nuestras emociones, de regular nuestra conducta y nuestras respuestas. Entonces, ¿eso qué hace? Nos habilita y nos permite manejar los conflictos de una forma más constructiva. Por ejemplo, en vez de reaccionar en un piloto automático, ¿verdad? Y me enojé y ya, ¡boom!, reaccioné, dije lo que dije, hice lo que hice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dejar de un lado nuestro ego, dejar a un lado esas emociones y nosotros tomar el control, no que ellas nos controlen a nosotros. Hacer entonces una pausa para poder cuestionar los pensamientos que estoy teniendo y las interpretaciones que estoy realizando de una determinada situación que se dio con alguna persona. Entonces, y buscar una forma, una manera más útil, ¿sí? Para pensar, y que eso me ayude a sentirme mejor y entonces poder estar en condiciones de dialogar con el otro. Ahora, si yo estoy pensando, teniendo un montón de pensamientos negativos, eso me va a generar un montón de emociones y sentimientos negativos. Claro que yo no estoy en buenas condiciones para charlar o dialogar con la otra persona. Sí, al contrario, estoy en la mejor predisposición como para pelearme y agrandar todavía más el conflicto. Entonces, por ejemplo, una forma de pensar que me ayudaría a sentir más empatía, por ejemplo, podría ser: mi compañero posiblemente no actuó con mala intención. Debe seguramente haber alguna razón por la cual no me pudo ayudar. Y no lo voy a tomar como un ataque personal. El solo hecho que vos pienses esto, ¿sí?, tengas este diálogo interno contigo, ya va a generar una emoción diferente en vos. ¿Por qué? Porque vos ya estás dando a esa opción y esa posibilidad de que el otro no se haya percatado o esté atravesando algún mal momento. Entonces, sentís empatía, también le das permiso al otro a equivocarse, a estar de mal humor, a estar indispuesto, ¿sí? Y eso ya genera un cambio en vos. Después tenemos un ejemplo 9, Jesús, ¿sí? Sí, tenemos cuando las personas ven que te comunicas asertivamente, que es lo que estábamos hablando, entonces ellos son más receptivos a escucharte. O sea, como usted decía recién, al no atacarte, no sentirte atacado por tanto, estás más propenso a escuchar. Porque justamente eso ocurre cuando uno se deja llevar, empieza a ser agresivo o demasiado directo, y el otro se va cerrando para defenderse. Sí, Es una lógica muy sencilla: si yo te empiezo a pegar, te vas a tratar de cubrir. así mismo es. Entonces te ven como alguien que les trata bien y por lo tanto desean mantener una relación contigo. Sí, están receptivos a escucharte, están más abiertos, se mantiene un vínculo ahí. Se mantiene un vínculo con esa persona o es miembro del equipo de trabajo. Entonces, cuando nosotros gestionamos nuestras emociones, somos capaces también de generar confianza en los demás, ¿sí? Es, Así mismo, y se genera tanta confianza que uno pasa al siguiente paso, que es que si yo me gestiono, puedo confiar y delegar en la otra persona, que es lo que estamos conversando el otro día con usted. sí, Que cuando uno realmente quiere crecer, uno no piensa en hacerlo todo uno solo. Ahí es donde uno practica todo esto de lo que es la inteligencia social. Me tocó estar esta semana muy cerca con alguien que es de delegar. Pero ¿qué implica el delegar? Y el delegar implica que yo tengo que depositar mi confianza en una persona que debe hacer una parte de la tarea para que mi resultado salga mejor. En el caso de las relaciones sociales, por ejemplo, uno tiene que manejar su tiempo, tiene que poder distribuirlo, tiene que poder avanzar en muchas cosas. Pero todo se logra solamente delegando. Y eso es una forma de superar el miedo también.
Eso cuando estás en un equipo de trabajo y tenés gente a tu cargo y se delega cuando, porque si sos subordinado, No, lo que pasa es que en la familia vos tenés, por ejemplo, el tema de que pensás que es muy chico, pero puede lavar los platos. sí, Pensás que es muy chico, pero realmente puede llevar eso hasta así el es, estante. O pensás que le falta aprender a sumar, pero se puede ir al almacén, ¿me entendés? Uno claro, delega cosas para avanzar. así No mismo. necesariamente es venta o no necesariamente es una organización muy grande, ¿verdad? En un taller de costura, cortar, hacer los moldes, todo eso uno delega funciones para poder hacer la pieza, ¿verdad? Entonces es mucho en base a en qué ambiente o área, en tu contexto en el cual te manejas. Totalmente. Y otro ejemplo también, cuando hay inteligencia emocional e inteligencia social, es cuando te adaptas a los cambios, que es bastante desafiante. Entonces, cuando vos sos consciente de tus emociones, sos consciente de tus pensamientos, sí, de cómo estos impactan sobre vos, em, entonces vos podés, si vos observás que hay una resistencia al cambio, si vos te das a un darse cuenta, entonces vos podés comprender cómo eso te afecta y cómo ampliar tu perspectiva, o sea, cómo tener mayor flexibilidad. Naturalmente el ser humano se resiste al cambio, porque le gusta lo conocido, se siente cómodo con lo que ya es conocido, lo que ya tiene dominio y manejo. Entonces, el cambio implica hacer un esfuerzo, implica un proceso de adaptación, implica salir de la famosa zona de confort, donde yo me siento confortable y tengo dominio ya de esta tarea, de esta área, de esta disciplina. Y hoy me veo envuelto tal vez en la necesidad de hacer algo nuevo, aprender algo, entonces es natural. Sin embargo, tenemos que entender que todo en la vida fluye. Lo único permanente es el cambio. Y ante semejante realidad, lo más inteligente, sinceramente, es que yo me entrene en esto de ser adaptable a los cambios. Es lo más ecológico, es lo más sano que nosotros podemos hacer, nos ayudamos a nosotros mismos y ampliamos nuestra caja de herramientas. Cuando nosotros no nos resistimos al cambio, sino que hay una apertura y dice, bueno, y lo acogemos de buena manera, con buena actitud, ¿sí? Entonces, en vez de ver los cambios como algo amenazante, los vemos como oportunidades. Oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, porque así realmente lo son. También, Jesús, cuando hay inteligencia emocional y inteligencia social, conseguimos nuestros objetivos. Claro, hay un equipo que está ahí formado con las personas que te rodean en la actividad donde te desenvolves. Vos mismo te trabajaste a vos mismo en tus emociones. Entonces todo eso favorece que uno pueda ir y lograr su meta porque te empezás a arriesgar. Arriesgar en forma positiva. Eso que quiero va a suceder. Pero dentro de todo lo que hablamos se nota que hay un trabajo atrás para poder llegar a ese, yo si lo quiero va a suceder. O hay gente que te dice, yo sé que si yo me pongo esa meta la voy a alcanzar. Y eso es un proceso de vida y de pensamiento. Claro, ¿y sabes qué secuencia se da? ¿Cuál es la secuencia que se da a una persona que se propuso desarrollar inteligencia emocional y social? La secuencia es esta. Toma conciencia de sus pensamientos y que sus pensamientos impactan sobre su estado anímico. También sabe que este estado anímico le predispone para la acción. Ahora, esas acciones van a depender justamente de qué estado anímico es. Si estás entusiasmado, tu estado anímico y tu acción va a ser tal vez ser proactivo, generar iniciativas, pero si tu estado anímico es de ira, enojo, frustración, tal vez estés ahí paralizado sin ir a ningún lugar. Entonces, tu estado anímico influye en tu comportamiento y tu comportamiento es el que determina los resultados de tu vida, si logras o no los resultados. Entonces, imagínense, esta secuencia es la que nosotros vamos trabajando y desarrollando cuando nos proponemos justamente desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, si pensás que si te arriesgas, algo malo va a suceder, entonces, ¿qué puede pasar, Jesús? Capaz que nunca te arriesgues a nada y nunca llegues hasta alguna meta, algún sueño que tuviste, porque vos estás pensando de manera limitante, este pensamiento limitante te genera emoción de miedo, ese miedo te paraliza, te embarga, no te permite accionar y por tanto no llegas a tu meta, no llegas a tu objetivo.
¿sí? Entonces, renuncias. Entonces, cuando desarrollamos inteligencia emocional, somos capaces de gestionar esos pensamientos en primer lugar. Después también la forma en que respondemos y actuamos, ¿sí? Para poder justamente conseguir los objetivos que nos proponemos. Ejemplo, podemos pensar así. Así como otras personas lo han logrado, yo también puedo lograrlo, ¿sí? Es una forma, ven que hablábamos de reemplazar, Jesús, los pensamientos. Entonces, al pensar de esta manera, ¿qué vas a sentir? Vas a sentir confianza, en vez de miedo vas a sentir confianza. Y esa confianza te va a ayudar a tomar riesgos, ¿sí? Y como resultado podrías entonces lograr tener esos objetivos que te propusiste. Y por sobre todas las cosas viene como añadidura este siguiente ejemplo, que es: te ganas la confianza de otros y lideras. Porque la gente sigue a quien ve que está confiado en lograr aquello que dice. Y que logra también. Y que logra, claro, pero en un primer paso es lograr. Sí. Siempre, acá un ejemplo sería cuando, que no es extremo, cuando descubrieron América. Es tirarte a algo que vos sabes que puedes lograrlo, pero que tiene sus riesgos. Pero te acompaña gente que cree en esa posibilidad de lograrlo. Así es. Porque muchas veces le invito a la gente a ver la película Gattaca, que es una película que muestra muy bien esa perspectiva de tirarte a lo desconocido y dominar solamente lo conocido. La sociedad avanza dando estos pasos de valor sobre aquellos que ven un poquito más allá de la frontera. Así avanzan las actividades, los grupos de trabajo. Depositan confianza en aquel que tiene los mejores talentos para esa tarea. Depositan confianza en aquel que se está esforzando en adquirir los mayores conocimientos para poder avanzar en esa tarea. Y en aquel que, principalmente, como decíamos, puede gestionarse y ser asertivo contigo. Así es. Entonces, Jesús, justamente, seguimos este hilo conductor. Inteligencia emocional desemboca en inteligencia social. Entonces, te ganas la confianza de otros líderes. Ya estamos, mira, empezamos con inteligencia emocional y ya estamos en inteligencia social. Ya estamos hablando de liderazgo. Entonces, si vos gestionas tus pensamientos, también por consecuencia gestionas tus emociones y tus estados anímicos. Entonces, direccionas vos mismo tu conducta hacia el logro de los objetivos que tenés resultados. Eso inspira a otros. ¿Sí? Te ven como un líder, te ven como alguien que puede liderarles, ¿sí? Que puede ser el líder del equipo. Entonces, eso también aumenta tu capacidad de influir en las personas, porque eso finalmente es liderazgo. Entonces, como los otros le ven como un ejemplo a seguir. Y es importante porque el líder tiene que liderar con el ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo. Y por último, cuando una persona con inteligencia emocional y social contribuye al desarrollo de su equipo. Contribuye. Si primero empezamos autoliderándonos, eso es innegociable. Si quieres ser líder, primero tenés que autoliderarte y luego vas a poder liderar un equipo de trabajo. Y con estas habilidades que vos vas desarrollando, vas a desarrollarle también a los demás y le vas a ayudar porque ellos te miran y te observan. Y entonces ahí pueden ver un ejemplo a seguir para que ellos mismos también comiencen a autoliderarse, Jesús. Y también entonces puedan lograr las metas, los objetivos de la misma forma que vos los estás haciendo. Así es. Entonces, en conclusión, tu inteligencia emocional impacta en la mayoría de tus capacidades, ¿sí? Especialmente en todas aquellas habilidades que se llaman habilidades blandas. Hoy se les llama habilidades sociales, que son necesarias, Jesús, para liderar a otros, y las habilidades de la inteligencia emocional para autoliderarse de forma personal. Entonces, aquí tenemos todos los ejemplos que vamos a compartir con la audiencia. Esperemos que les sean de utilidad los ejemplos y casos prácticos que dimos para que cada uno pueda ir trabajando en estas dos disciplinas que son la inteligencia emocional y social, que tanto bien pueden hacer en nuestra vida. Entonces, Jesús. Nada, un gusto, nos vemos el siguiente sábado. Así es, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere y permite. Chao, chao, buen fin de semana.